Gracias, Ubito. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta hora en compartir su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias. Nos das la oportunidad, Señor, una vez más de abrir tu palabra y compartirla, Señor, con todos nuestros hermanos, amigos, aquellos que están por primera vez conectados por este medio, Señor, para escuchar tu palabra. Padre, rogamos de tu guía, de tu orientación, por favor, que podamos, Señor, tener a todos una mente abierta y el corazón dispuesto, Señor, para el obrar de tu Espíritu. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Amén. Bueno, he titulado para esta tarde este compartir de la palabra, realidad común en el mundo de hoy. La verdad es que el mundo de hoy no se diferencia en nada de los tiempos pasados. En el tiempo pasado había bastante soberbia, bastante vanagloria e incredulidad. Aun cuando uno empieza a leer desde Génesis, uno nota eso en el corazón de la primera mujer puesta en el paraíso junto con Adán. Si miran ustedes, por ejemplo, Génesis capítulo 3, miren lo que dice, escuchen lo que va a decir, para que ustedes puedan evaluar si no es esa una característica común de todos los tiempos. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del huerto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y luego tristemente viene lo que ya todos conocemos por la historia bíblica, que la mujer desobedeció al Señor. Realmente no hay mucha diferencia entre el pasado y el presente, y seguramente en el futuro, hasta que el Señor vuelva otra vez por segunda vez. Dice, por ejemplo, para que ustedes puedan ver en la historia del Nuevo Testamento, por ejemplo en las cartas del apóstol Pablo, si uno mira por ejemplo 1 Timoteo capítulo 4 versos 1 al 5, encontrará también esa realidad para el tiempo del apóstol Pablo. 1 Timoteo capítulo 4 versos del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Aquí tenemos entonces esa realidad de hipocresía, esa realidad de orgullo y vanagloria, esa realidad de incredulidad en las cosas de Dios. Si uno mira también 2 Timoteo, ahí nada más, capítulo 3, versos 1 al 5, también tienen esta realidad. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno, traidores e impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El mundo está lleno de estas personas. Aún con todo lo que podemos ver,
aún con todo lo que sucede, el mundo no ha inclinado su corazón a Dios. El mundo sigue desafiando a Dios. Sigue en su soberbia y vanagloria, en llenar de incredulidad su corazón. Y se asemeja mucho a lo que hemos leído en este pasaje de Marcos capítulo 8, versículos 11 al 13. ¿Quién sabe tú estás pasando por una situación difícil? De repente te ha tocado también pasar por esta pandemia. De repente no te has enfermado, pero a consecuencia de la pandemia, otras cosas, quién sabe, has experimentado en tu vida. Y no solamente tú, sino toda la familia. Y seguramente, de repente, buscando soluciones. Una de ellas, quién sabe, ha sido Dios. Has tratado de ir a Dios. La forma como lo has hecho es, quién sabe, de la misma manera como la tenemos en estos versos. De una manera desafiante, de una manera incrédula, llena de orgullo, demandante de cosas de Dios, pero no siendo capaz de mirar nuestro propio corazón. Aquí podemos ver a dos grupos de personas. Aunque aquí se habla solo de fariseos, cuando uno mira los pasajes paralelos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, o también el Evangelio de Lucas, uno se da cuenta que no solamente son fariseos, que también hay saduceos. Dos grupos representativos de la sociedad judía, que tendrían que haber reconocido a Jesús como Dios, que tenían que haber humillado sus corazones delante de Él. Pero lejos de hacerlo así, estaban llenos de incredulidad, de soberbia y de vanagloria. Y por eso digo que el mundo del pasado se asemeja mucho al mundo de hoy, o el mundo de hoy tiene una realidad común. Y esa realidad es que una realidad de incredulidad que existe en el mundo, una realidad de soberbia y de vanagloria. Como digo, estos dos grupos religiosos eran muy representativos de la sociedad judía, conocedores de la Biblia, conocedores del Antiguo Testamento. Sin embargo, no pudieron ver en Jesús al Mesías, al Hijo de Dios, aquel que puede transformar sus vidas, aquel que podía transformar sus vidas y puede transformar nuestras vidas y puede transformar también tu vida. Esta mañana alguien me llamó, me mandó un mensaje, me dijo: pastor, quisiera que al mediodía pudieras tener una videollamada con un sobrino que está en el hospital y que ha salido de cuidados intensivos y que tú pudieras orar por él. Yo dije, bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad en el sentido de hablarle a esta persona del Señor Jesús. Esta persona no podía hablar, solo podía mover sus ojos, sus párpados, abrirlos y cerrarlos. Y así quedamos con las preguntas que yo le iba a hacer. Y al preguntarle si él había recibido a Cristo, si él reconocía que Cristo murió en la cruz por sus pecados, y que si él había experimentado la gracia y la misericordia de Dios transformando su corazón, y a la vez seguía recibiendo la misericordia de Dios en restablecer su salud, que él pudiera mover sus párpados, abriéndolos y cerrándolos. Y así fue. Y entonces pude orar por él con la convicción de que Dios había tocado ese corazón también. Quién sabe, en el momento que él experimentó lo que muchos han experimentado con mucho temor y que muchos ya no están en este mundo, seguro esa fue la circunstancia que Dios usó. Y él no fue soberbio, tampoco incrédulo,
sino que rindió su corazón al Señor. Y espero que esta tarde también puedas tener la misma experiencia de poder rendir tu vida a Cristo, de poder rendir tu corazón al Señor. Así que aquí hay dos grupos representativos de la sociedad judía, que habiendo o debiendo reconocer a Jesús como Dios, como Señor, no lo hicieron. Y lo que hacen en primer lugar es demandar algo de parte de Dios. Hacen una demanda al Señor. Una demanda que en primer lugar demuestra su soberbia y su orgullo. Deja ver su incredulidad. Actitud de todo hombre pecador. De todo hombre que no quiere cambiar y que quiere seguir en ese mismo estilo de vida. Mire lo que dice el verso 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, a increparle. Estos no vinieron en son de paz. Estos no vinieron para tener una conversación amena. Jesús había estado al otro lado de la ribera y tomando una embarcación con sus discípulos vino hacia Galilea, parece hacia su tierra, donde él estaba desarrollando ministerio. Y parece ser que los fariseos y los saduceos se enteraron que él venía y rápidamente fueron en busca de él, pero no para tener una conversación amistosa, sino para tener una conversación confrontacional, mostrando así su soberbia, su orgullo, su incredulidad, demandando de él algo. Dice, vinieron entonces fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo. La idea es que ellos querían que Jesús hiciera un milagro. Un milagro de esos portentosos, quién sabe de aquellos como los del profeta Elías. O un milagro como el de Moisés frente a Faraón. O un milagro como el de Moisés frente al Mar Rojo. ¿Con qué intencionalidad? ¿Qué querían? Uno podría pensar, querían comprobar si él era seguramente Dios, si él era el Mesías, si él era quien decía ser. Y la manera de probar que él era mostrando su poder. Pero aquí dice enfáticamente el propósito por el cual estaban discutiendo con él y por el cual le pedían una señal portentosa, un milagro grande. Dice que era para tentarle. No era una buena actitud. Realmente querían desacreditarlo. Querían avergonzarlo delante de todos sus seguidores. ¿O cuántas veces alguien se te acercó a predicar la palabra? ¿Cuántas veces alguien te compartió del Señor? ¿Cuántas veces alguien seguramente, con tanta pasión, te compartió del amor de Dios y tuviste una actitud de orgullo, una actitud de incredulidad? E inclusive seguramente le contaste algunas experiencias donde tú de repente habías pedido la intervención de Dios. O quién sabe, usas lo que está pasando para decir, bueno, si Dios está lleno de amor, ¿por qué está pasando lo que pasa? Mostrando así la dureza del corazón, mostrando así tu incredulidad, tu rechazo a Dios. Así que lo primero que uno ve de su incredulidad es su soberbia, su orgullo. En segundo lugar, lo que se deja ver también en el verso 12 es que el ser humano no quiere someterse a Dios. De ninguna manera quiere doblegar su corazón delante de Dios. El verso 12 dice, y gimiendo en su espíritu, dijo. ¿Quién gimió en su espíritu? El Señor. Fue un sentimiento profundo de tristeza, pero también de ira, seguro.
El término habla de un sentimiento profundo. ¿A causa de qué? A causa de la actitud de estos hombres. A causa de la actitud que el mundo tiene con Dios, para con Dios. Y el mundo parece estar enfrentado con Dios, quiere enfrentar constantemente, quiere enfrentarse constantemente a Dios. No quiere doblegar su mente, no quiere doblegar su corazón. El Señor dice, ¿por qué pide señal esta generación? ¿Cuál es la razón de por qué piden señal? El pasaje paralelo en Mateo va a decir que era una generación mala, una generación perversa e hipócrita. La generación mala, la palabra mala enfatiza la calidad moral de esas personas. Y hermanos, lo que vemos hoy en día, cuando hablamos de moralidad en la sociedad peruana, aún en nuestra sociedad aquí en Trujillo, hablamos de un montón de situaciones donde se puede ver tremendas inmoralidades. Desde el más pequeño hasta el más grande. Situaciones de hipocresía constante. Por eso es que el Señor dice, generación mala y perversa, llena de hipocresía. En realidad, ellos no quieren someterse para nada a Dios y buscan excusas. ¿Por qué Dios no acaba con el mal? ¿Por qué Dios está lleno de amor? ¿Por qué entonces tanta gente sufriendo o tanta gente muriendo? Realmente no quieren absolutamente nada con Dios. Porque quieren seguir viviendo, entre comillas, haciendo lo que quieren. No saben que acumulan ira para el día del juicio. No sabe que habrá un día en que todo ser humano rendirá cuentas a Dios de su vida, de sus acciones. Así que en estas demandas hacia Dios, en primer lugar, estas personas dejaron ver su soberbia, su orgullo, su incredulidad. En segundo lugar, dejaron ver que no estaban dispuestos a someterse a Dios, que no están dispuestos a someterse a Dios de ninguna manera. Tienen un corazón duro, lleno de orgullo, lleno de soberbia, lleno de incredulidad. Quién sabe así está tu corazón esta tarde también. De la misma manera, de la misma forma. Tienes la misma actitud que estas personas. Muchos dicen que seguramente cuando el Señor emplea este término generación, está hablando no solamente de los fariseos y de los saduceos, está hablando de todas las personas existentes en ese momento. Y seguramente, como la palabra trasciende el tiempo, de nuestras generaciones también, y de las que vendrán en el futuro, tendrán la misma actitud delante de Dios, la misma actitud también para con Dios. Gente que no quiere doblegar su corazón a Dios, gente que no quiere someterse a Dios, gente que quiere seguir haciendo su voluntad, gente que piensa derecho, que piensa tener derecho a decidir qué hacer con su propia vida, que no tiene a nadie que rendirle cuentas por sus acciones. Y eso es mentira. Habrá un momento en que el ser humano tendrá que rendir cuentas por sus acciones. En tercer lugar, dentro de las demandas que hacemos a Dios, que se hacen a Dios, no solamente se puede ver la incredulidad, soberbia y orgullo, no solamente se ve la falta de sometimiento a Dios, el que no querer someterse a Dios, sino que también deja ver que el corazón del ser humano está en tinieblas, está en oscuridad. Sí,
No solamente los términos generación mala y perversa dejan ver el corazón en tinieblas, sino también lo que dice el verso 13. Y dejándolos. El Señor vio en estas personas. No había absolutamente nada de interés en estas personas por Él. Ningún vestigio, nada, absolutamente nada, de deseo de conocer a Dios. Estaban totalmente ciegos, sumidos en sus delitos y pecados. Tal como diría Isaías, sus pecados han hecho división entre Dios y los hombres. Totalmente enceguecidos, totalmente ciegos de Dios. Como muchas personas hoy día en el mundo. Privados de la bendición de Dios. No porque Dios lo quiera así. No porque Dios lo desea así. Sino por nuestra propia decisión. Por nuestro corazón lleno de incredulidad, de orgullo y soberbia. Por no querer someternos a Dios. Y por estar andando en oscuridad y en tiniebla espiritual, sin discernimiento de las cosas de Dios. ¿Cómo reacciona Dios frente a la actitud de personas así? Tristemente, estas personas menospreciaron la gracia y la misericordia de Dios. Dios no se iba a someter a sus caprichos. No se iba a someter a ellos. Llenos de oscuridad. Por eso es que al final del verso 12 dice, generación demanda una señal. Y sabes, cuando uno mira el pasaje paralelo de Mateo, habla de la señal de Jonás. La señal de Jonás tenía que ver con la predicación de la palabra. Tenía que ver con el mensaje de salvación a Nínive. Pueblo que se arrepintió de sus pecados y recibió la misericordia de Dios. Tenía que ver con la predicación del Evangelio, con la muerte de Cristo a consecuencia de nuestros pecados y con la resurrección de Cristo para que podamos tener vida y vida en abundancia, vida eterna, que es lo que Dios nos ofrece. Estas personas estaban enceguecidas, un corazón en tinieblas. Ahí tenemos esta primera parte, hablando acerca de la realidad común en el mundo de hoy. El mundo hace demandas a Dios, mostrando así su incredulidad, mostrando así su falta de sometimiento, que no quieren someterse a Dios, mostrando así que su corazón está en tinieblas. ¿Cómo responde Dios? Dios se aleja de ese tipo de personas. Así dice el verso 13 literalmente, y dejándolos volvió a entrar a la barca y se fue a la otra ribera. Triste. Dejándolos, se fue, se apartó de ellos. Vio su actitud, vio su corazón y se alejó de ellos. Cristo vino a este mundo para dar su vida, para que de esa manera pagar por nuestros pecados y resucitar para darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, reconocer que somos pecadores, arrepentirnos de nuestros pecados, pedir perdón a Dios por nuestros pecados y luego recibir a Cristo como Señor de nuestras vidas. ¿Y qué dice Dios? Que a los que reciben a Cristo, a los que creen en Él,
Dios les ha dado potestad de ser hechos sus hijos. ¿Querrás tú esta tarde o ya esta noche dejar la incredulidad, la soberbia, tu orgullo, someter tu corazón a Dios para que tus ojos sean alumbrados espiritualmente hablando y puedas ver y reconocer el amor, la gracia y la misericordia de Dios para ti? Ábrele tu corazón al Señor. Dile que te arrepientes de tus pecados. Pídele perdón por ellos y pídele que venga a morar a tu vida. Reconócelo como tu Señor y Salvador. Como David, al mediodía esta tarde, dando a conocer que él había entregado su vida a Cristo. David todavía no sale del hospital. No lo sabemos. ¿Qué pasará con él mañana ni pasado? Lo que sí es seguro es que David tiene a Cristo en su vida. ¿Y tú? ¿Tú tienes a Cristo en tu vida? Porque si no es así, hoy puedes tener a Cristo y Él transformar tu vida. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Una reflexión pequeña esta noche, Dios, que nos debe llevar a mirar nuestro corazón y ver, Señor, la incredulidad que hay en él. Ver también, Señor, el orgullo y la soberbia. Ver, Señor, que nuestro corazón no quiere someterse. Y ver también que estamos ciegos, lejos de Dios. Y Señor, cuando no queremos cambiar nuestra actitud, lo que hace Dios es alejarse. Padre, quisiera pedirte por todos aquellos que esta noche están diciéndole sí al Señor. Sí, Señor, yo te entrego mi vida. Ven a morar en mí. Si hay alguien así, Señor, tu palabra dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente y que tu Espíritu Santo viene a morar en él. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por todos aquellos que han tomado esta decisión, Señor, esta noche. Y por los que somos tus hijos, por aquellos que hace años, Señor, venimos andando en tus caminos, te agradecemos. Porque un día también, Señor, tú quebrantaste nuestro corazón, permitiendo que te conociéramos. Y ahora tú, Señor, reinando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor y luego compartimos los anuncios.